Una historia increíble, subtramas con giros que no te esperas en absoluto, personajes realmente profundos e increíbles que se hacen de querer, una animación más que exquisita, una gran banda sonora con canciones, temas y escenas que nunca nos quitaremos de la cabeza. Sin lugar a dudas, la serie Arcane, que estrenó su segunda temporada el pasado 9 de noviembre, ha cautivado y conmovido tanto al fandom como a la crítica. La serie, con 250 millones de dólares de presupuesto, ha trascendido, sin lugar a dudas, al juego en el que está basado, el conocido League of Legends, dando lugar a una obra maestra en la que de verdad nada, absolutamente nada, ha sido hecho al azar. Una serie muy bien pensada que esconde multitud de significados, explicaciones, reflexiones, que de hecho se han analizado en multitud de vídeos, artículos, entrevistas y un largo etcétera. Si has visto Arcane y te ha gustado, quédate, porque en este vídeo vamos a ofrecerte un análisis de la serie desde el punto de vista filosófico, político, sociológico, como nunca antes lo habías visto. Y para esto, qué mejor que contar con Álvaro Soler, sociólogo del canal Sociología Inquieta, autor de Manual de un sociólogo insociable y de la visión sociológica, que estoy completamente seguro de que con su experiencia y sus conocimientos arrojarán mucha luz a muy buena parte de lo que hemos visto en la pantalla. Y si no has visto Arcane, mejor no veas este vídeo, porque te vas a comer un montón de spoilers. Sin más, esperemos que te guste. Buenas a todos y todas. Pues como ha dicho Adri, Arcane tiene mucho que ver con lo filosófico y lo social. Para empezar, la serie refleja ya en sus inicios dos mundos: la lúgubre Zaun, con su población extenuada por la explotación sistémica y la represión, y la ciudad utópica de Piltover. Y dentro de estos dos, precisamente, dos hermanas huérfanas, Vi y Powder, inician la serie en su primera temporada. Ambas luchan contra las consecuencias de una encarnizada guerra por apoderarse de una nueva tecnología, el Hextech. Esta tecnología controla la energía mágica o arcana para usarla sin restricción y puede ser vista como una herramienta para generar una utopía o, desde lógicas capitalistas, economicistas o bélicas, como una fuente de energía infinita para someter al rival político. Como os decía, la primera temporada transcurre con este conflicto. Vi y Powder crecen, pero sus caminos se separan debido a la violencia que desata la guerra entre las dos ciudades, las cuales intentan aplicar todos sus avances en biotecnología para derrotar al enemigo. Piltover tiene el Hextech. Zaun, por su parte, cuenta con el Shimmer, una sustancia que otorga capacidades extraordinarias, aunque genera una gran adicción y efectos devastadores en el cuerpo si se usa sin control. En esta guerra, una de muchas entre los sometidos de Zaun y los bienaventurados de Piltover, Vi y Powder se rompen en pedazos. Las dos hermanas se separan. Powder se convierte en Jinx, luego de causar, de manera no intencionada, la muerte de muchos de sus amigos, y mientras tanto, Vi es encarcelada por ser una rebelde radical en las profundidades de las celdas de Piltover. Sin embargo, sus idas y venidas y reconciliaciones se dan de continuo en la serie, representando estos dos personajes una especie de dualidad arcaica, como los conceptos taoístas del yin y el yang. Esta dualidad no es azarosa, sino muy remarcada, y podemos verla en los colores que representan a las protagonistas, que no solo son complementarios. El color de los ojos de Vi se llama en Pantone Powder Blue, mientras que el color de los ojos de Jinx, cuando está bajo los efectos del shimmer, se denomina Violet Blue. Así de importante es el contraste entre estos dos personajes, por no mencionar que Jinx vive también inmersa en su propia dualidad. Por un lado está Powder, una persona llena de buenas intenciones y sentimientos, que ama a su hermana y a su familia y que lucha por unos ideales fuertes y definidos. Por otro lado, tenemos a Jinx, una persona caótica, consumida por el deseo de venganza, por la culpa, por el abandono, por la adicción al shimmer y por un sistema injusto, entre otros motivos. Esta dualidad la vemos varias veces a lo largo de la serie. Por ejemplo, en su primer encuentro con Vi, donde termina asesinando a Silco, cuando decide cuidar de una niña pequeña, o en los momentos finales de la serie, tanto cuando vemos un universo alternativo de todo lo que pudo ser y no fue, como en el reencuentro con un Vander convertido en monstruo y en su alianza y sacrificio final. Otra dualidad de la que podemos hablar diferente, en este caso, es una dualidad entre dos clases sociales que simbolizan las dos caras de un sistema de opresión por parte de Piltover frente a Zaun, y la representan Vi y Caitlyn, y por supuesto su historia de amor, que ha traído de cabeza a todos los seguidores de la serie. En las partes iniciales de la serie, Vi es encarcelada. Sin embargo, Caitlyn, un oficial con espíritu rebelde de Piltover, libera a Vi años después para investigar algunos crímenes relacionados con el contrabando y el uso del Hextech por parte de Zaun. Contra todo pronóstico, este dúo de identidades diferenciadas, una mujer pobre de Zaun y una mujer de familia acaudalada de Piltover, acaban enamorándose. En este proceso, especialmente Caitlyn cobra conciencia de la injusticia sistémica que su
amigo histórico sufre, aunque también, como veremos más adelante en el vídeo, su posición de clase le hace coquetear con posiciones extremistas, autoritarias y fascistas, aunque el contrapeso que le hace su relación con Bai le ayude a ver su error. Estas dos personas además se encuentran entre dos mundos que terminan encontrándose y entendiéndose gracias al esfuerzo de ambas. Por tanto, esta relación es una de las dualidades por excelencia de la serie, pues simboliza el diálogo y la comprensión mutua entre los dos bandos. Bai y Kailin, pese a sus diferencias sociales, logran encajar al compartir ideales similares sobre la justicia social. Ambas pierden además, una a su hermana y a sus padres y otra a su madre, y todo por culpa de la violencia sistémica e histórica, pero pese a sus errores y vacilaciones se mantienen finalmente firmes en sus ideales, lo que las convierte en protagonistas de una historia de amor que trasciende la serie, una historia de luz frente a una continua tormenta de violencia y pérdida. La última dualidad a comentar en el vídeo la protagonizan Echo y Jinx. Por un lado, el personaje de Echo, un joven de la edad de Powder y amigo de su infancia, desarrolla un arco de personaje que está hilado a Jinx. En realidad, Echo se convierte en el opuesto de Jinx, un joven maltratado y huérfano, al igual que ella, que contra todo pronóstico funda un refugio para niños de Zaun. Este lugar, oculto al borde del río que divide la ciudad y vertebrado sobre un gigantesco árbol, guarda un paraíso utópico a pequeña escala, tras los muros de la descarnada urbe. Echo representa el contrapunto de Jinx, aunque también comparte elementos en común con ella. La diferencia que los separa radica en su propuesta política. Mientras Jinx busca venganza por la violencia infligida por Piltover sin aportar nada constructivo, Echo, aunque no rehuye de la violencia para defenderse, busca construir una sociedad igualitaria para los suyos. Echo es a todas luces idealista, con objetivos sereno y firme. Jinx, en cambio, solo quiere verlo todo arder, probablemente con razón. El paralelismo entre ellos se hace evidente en el episodio 7 de la primera temporada, cuando, en pleno conflicto entre Piltover y Zaun, ambos luchan. Echo intenta evitar una escala mayor y devolver la gema Hextech detonante del conflicto. Mientras tanto, Jinx desea un conflicto mayor y no entiende de colaboraciones. En la pelea, Echo vence, pero al estar golpeando a su amiga de la infancia, recuerda quién era ella antes, aquella niña llamada Powder con la que creció y a la que evidentemente consideraba a alguien muy especial. Este recuerdo lo detiene. Echo se ve reflejado en ella como en un espejo, reconociendo cómo lo social los ha atravesado a ambos y los ha llevado a esa espiral de violencia. Pero su historia no acaba aquí. En el episodio 7 de la segunda temporada, posiblemente uno de los mejores de la serie, Echo es transportado involuntariamente a través de un portal Hextech a otra dimensión. En este mundo alternativo, el Hextech ha sido destruido y Zaun ha conseguido prosperar. Aparentemente desorientado, Echo se despierta frente a una Powder alternativa, buena, sin traumas, una joven alegre e inteligente que es su pareja. Confundido intenta explicarle lo que ocurre, pero no logra descifrarlo. Cuando se encuentra con el profesor Heimerdinger, quien también ha viajado con él a esta dimensión, ambos, junto con Powder, construyen un dispositivo temporal para regresar a su mundo original. Este trazado temporal confirma que lo social construye las personas. Jinx no es mala por naturaleza. En un mundo donde Zaun prospera, los niños crecen en paz, convirtiéndose en general en buenas personas. La canción que cierra este episodio refuerza el concepto de dualidad. Todo está performativamente atravesado por las posibilidades del entorno social, incluso el amor-odio de Echo y Jinx. Como comentábamos anteriormente, la dualidad aquí es patente incluso en las propias escenas que nos regala la serie. Un paralelismo claro entre ambos futuros que además transmite todo tipo de reflexiones filosóficas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto una decisión, un hecho, podría haber tenido como resultado un presente totalmente distinto? ¿Podríamos en otra versión de nosotros mismos amar y odiar a alguien al mismo tiempo? ¿Podríamos en otras versiones, con otras decisiones, haber hecho cosas terribles? ¿Hasta qué punto el contexto o el momento en el que nacemos nos define como personas o condiciona nuestro futuro? La serie nos transmite todo esto en una impecable escena de 4 fotogramas por segundo, el mismo número que los 4 segundos que puede viajar Echo al pasado, que sin duda nos ha robado el corazón. Arcane es un reflejo de los problemas sociales que sufrimos actualmente en el mundo real. Desde el sistema financiero económico que tenemos, el capitalismo, pasando por la propia lucha de clases, las desigualdades, la pobreza, el militarismo, ¿no? El abuso de poder mediante la fuerza. Arcane nos abre la ventana a un conflicto humano que trasciende el universo ficticio, tanto de la propia serie como del videojuego. En esta segunda parte del vídeo vamos a explorar esto, ¿no? Vamos a explorar cómo Arcane captura estas realidades sociales y qué lecciones, reflexiones y aprendizajes podemos sacar de ello, más allá de, por supuesto, disfrutarlo. Por un lado, Piltover representa la cima del progreso, de la civilización, de la innovación, de la ostentación, pero también es símbolo del capitalismo, de las desigualdades, de los privilegios, de la opulencia, de la abundancia y de todas las desigualdades estructurales que sufre. De hecho, la riqueza de Piltover depende de la explotación de Zaun, una ciudad
una región industrializada donde los trabajadores viven en condiciones más que precarias, sujetos a numerosas obligaciones, muy pocos derechos o prácticamente ninguno, sufriendo la contaminación, enfermedades, la carencia absoluta de algún tipo de servicio, donde la gente lucha básicamente por sobrevivir y donde el equilibrio está sostenido de manera muy precaria por mafiosos, señores de la guerra y con algún que otro pacto con las autoridades de Piltover, que además son bastante corruptas, como se puede ver en la serie. No hay que ser muy listo para ver que el estatus de Piltover se sostiene precisamente porque está explotando a la gente de Zaun. Se sostiene en base a las clases bajas, que son los que soportan las cargas del sistema. Esto nos recuerda precisamente a la diferencia que hay entre ricos y pobres, entre norte y sur, entre países ricos y países en vías de desarrollo, unas desigualdades que son un claro paralelismo con el mundo real. No tenemos que olvidar que Arcane es una obra steampunk, es un género literario y artístico vinculado al cyberpunk, donde precisamente se explora cómo las estructuras de poder, con la implicación de la tecnología, afectan a las clases sociales en el seno de mundos que son ficticios, pero que están traspasados por sistemas económicos muy parecidos al sistema capitalista o que son un calco del sistema económico del mundo real. La diferencia es que mientras que el cyberpunk se basa en un futuro distópico, el steampunk mira más bien al pasado. Suele estar basado en una época victoriana, normalmente donde el petróleo o los combustibles fósiles no han existido, y en la primera revolución industrial. Además, el steampunk es un poco más variado. A veces nos enseñan mundos muy utópicos y a veces totalmente distópicos y a veces, pues bueno, una mezcla de las dos cosas. El steampunk como género aborda temáticas muy interesantes, como por ejemplo el extractivismo, es decir, que unas clases sociales vivan a costa de otras, o el imperialismo, el hecho de que naciones sometan a otras y tengan su estatus y sus privilegios a base de este sometimiento que suele hacerse por la fuerza, mostrando cómo la expansión colonial y la explotación de recursos marcaron toda una época, como es finales del siglo XIX, y ya sabemos lo que vino después, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En Arcane, Piltover y Zaun reflejan precisamente este dinamismo, esta dualidad, esta relación de poder. Una ciudad que se está enriqueciendo a costa de la otra, de someterla, de no darle servicios, de negarle, de hecho, derechos básicos. Y deviniendo últimamente en un conflicto que, bueno, da lugar a la serie. Este paralelismo invita a reflexionar, de hecho, en las consecuencias del sistema en el que vivimos, donde estas relaciones de poder se siguen dando. Unas relaciones de poder que dan lugar a desigualdades estructurales que se perpetúan, así como daños medioambientales que últimamente han devenido en el cambio climático. Unas relaciones que también se reflejan, como he comentado antes, en las relaciones entre el norte y el sur, entre estados capitalistas. Un claro ejemplo de esto son algunos de los conflictos bélicos que están teniendo lugar actualmente en el mundo, como en Oriente Medio, iniciadas por Estados Unidos, o el actual conflicto civil en el Congo, marcado precisamente por el control de los recursos. En un caso, por el petróleo, combustibles fósiles, etcétera, y por el otro lado, por el coltán, muy necesario para precisamente la tecnología de la que disponemos en el llamado primer mundo. Es cierto que en Arcane no existen los combustibles fósiles, no existe el petróleo, no existe el coltán, pero sí hay algo que todo el mundo quiere, el Gestex. El Gestex es, de hecho, un claro símbolo, una clara referencia a la revolución industrial que vivió nuestro mundo, el mundo real, en el siglo XVIII y el siglo XIX. El descubrimiento del petróleo y los combustibles fósiles y cómo utilizarlos en la economía disparó la revolución industrial, pero también disparó las desigualdades estructurales que todavía sufrimos a día de hoy. Algo parecido pasa en Arcane. Cuando se descubre el Gesteg, se dispara la economía de Piltover, sus privilegios, el libre mercado, la diplomacia, pero esto no se traduce en un bienestar para Zaun. De hecho, Zaun, con un psico cada vez más vengativo, maquiavélico, planea liderar una guerra de independencia contra Piltover y abandera un conflicto que, en el fondo, es estructural. El Gesteg, de hecho, se termina utilizando para fabricar armas, para tejer relaciones diplomáticas, para mejorar la economía de las clases pudientes, pero no termina reflejándose en un bienestar directo de la población. Ni siquiera de la población de Piltover y muchísimo menos para la de Zaun. Es imposible no ver un paralelismo claro entre la revolución y el progreso que sufre Piltover y el que sufrió nuestro mundo durante la revolución industrial
y en qué conflictos, de hecho, vinieron después. Muy relacionado con todo lo que hemos comentado, también está la cuestión del militarismo, ¿no? Del uso de la fuerza para imponer la autoridad. Esto lo podemos ver también en Arcane. De hecho, la tecnología del Hextech se utiliza para desarrollar armas que consolidan su poder, que son de hecho las armas que vemos en el videojuego League of Legends. Armas que por supuesto van a utilizarse para dar más poder a Piltover sobre Zaun. ¿Con qué cuenta Zaun por su parte? Pues cuenta con el Shimmer, una sustancia psicoactiva peligrosa que es cierto que les da ciertos poderes al que lo consume, pero también le destruye por dentro y le provoca una adicción terrible. El Shimmer refleja muy buena parte de la desesperación que vemos en la pobreza y en las clases más bajas de todo el mundo. El Shimmer representa la desesperanza, el anhelo por conseguir los privilegios y los derechos con los que esta población no goza. El Shimmer es todo lo que tiene la gente de Zaun para intentar ser la sombra de Piltover. En esta segunda temporada, Ambessa Medarda emerge además como una figura clave. La historia de dicho personaje nos traslada de lleno a una nación donde el poder militar es la norma. Y seguro que se nos vienen muchos países a la cabeza donde el ejército y la política exterior agresiva y violenta se utilizan como bandera, ¿verdad? En este caso, Noxus representa a cómo una potencia extranjera puede medrar en los intereses y en la diplomacia y en la política de otros países para instaurar una suerte de estado autoritario y poner un gobierno que de hecho le beneficia mucho. Se me ocurre un país muy claro en este sentido. En la serie, con bastante tristeza, podemos ver cómo Ambessa manipula a Kailin y sus emociones, aprovechando el caos generado por Jinx y el asesinato de su madre, aprovechando así su cada vez más evidente influencia para militarizar Piltover bajo el pretexto de la seguridad. Una estrategia que recuerda también, de hecho, a regímenes fascistas que consolidaron su poder a través del miedo y de la represión. Y hablo en pasado, pero es algo que podría pasar en un futuro. Sin duda, Ambessa simboliza el imperialismo y la manipulación política, representa la corrupción, representa la injerencia, representa lo peor de nuestra sociedad en cuanto a la autoridad y al abuso de poder. Representa la imposición, representa la perpetuación de un sistema que beneficia a las élites a expensas de las masas, el miedo y la justificación de la violencia en pro de la seguridad. Un discurso que nos recuerda mucho a la extrema derecha actual, a gobiernos, a partidos y a líderes que hoy en día están accediendo al poder con discursos similares, populistas, pero que en verdad solo llevan, como en Arcane, a la confrontación, a la guerra, al conflicto y a intereses que son ajenos, tanto en este caso a Piltover como a Zaun. Un discurso que, por cierto, a punto estuvo de corromper a Kailin en el momento en el que es nombrado comandante gracias a Ambessa, se deshace de Bai de forma totalmente cruel y bastante triste y empieza a imponer su autoridad a golpe de rifle bajo un extraño sentido de la justicia. Afortunadamente, Kailin termina recapacitando su reencuentro con Bai, su decisión de dejar el odio y la venganza de lado y aliarse con Zaun para hacer frente a la violencia y a la imposición de Noxus, parece que abre una vía de esperanza hacia un sistema que, bueno, todo hay que decirlo, incluso en su mejor momento, parece que no está muy dispuesto a dejar de lado del todo sus privilegios. Un momento muy interesante de la serie, bastante interesante, es cuando descubrimos que detrás del ataque de Zaun a Piltover durante la ceremonia de homenaje a los líderes de Piltover asesinados por Jinx está nada más y nada menos que Ambessa. Aquí es inevitable hacer paralelismos con esos gobiernos y esos líderes que promueven ataques y atentados terroristas en otros países con la esperanza y con la intención de torcer esos sistemas de gobierno y esos países hacia sus propios intereses. Y de nuevo se me ocurre un país que de hecho ha tejido su historia en buena medida en base a este tipo de acciones muy cuestionables. Por otro lado, a todo lo que hemos dicho se puede sumar, como no, la lucha de clases. Es uno de los temas centrales de la serie Arcane. El conflicto entre Piltover y Zaun no es únicamente político, sino también profundamente social. Silco emerge como un líder revolucionario que busca la independencia y la soberanía de Zaun. Su discurso sobre la libertad y la autodeterminación resuena con los ideales de la emancipación, aunque, bueno, sabemos que sus métodos son bastante cuestionables y violentos. Pero por otro lado tenemos a Vander, otro grandísimo personaje que todos llevaremos siempre en el corazón, pero que representa un enfoque más conciliador, buscando evitar el derramamiento de sangre, pero cuyo fracaso subraya precisamente esas dificultades, ¿no?, de lograr cambios dentro de un sistema
opresivo, donde todo lo que puedes hacer es luchar y defenderte. Zaun y Vander, de hecho, representan también una dualidad muy interesante, como ha comentado antes Álvaro. Por desgracia, ya sabemos qué ideales y qué métodos triunfarían cuando Vander acaba convertido en un monstruo. Este conflicto también lo vemos reflejado en Jace, un miembro clarísimo de la élite de Piltover que intenta, no obstante, mantener el statu quo mientras busca un equilibrio entre progreso y justicia. Una postura que recuerda irónicamente a la socialdemocracia actual, es decir, a estas formaciones moderadas de centro-izquierda, como pueden ser el PSOE en España mismamente, que, como sucede con Jace, poco a poco sufre la frustración de verse arrastrado por el propio sistema, de concebir el geste como una forma de salvar la vida de su amigo y mejorar la vida de la gente, a convertirse en una herramienta para conservar y preservar los privilegios de Piltover, en convertirse precisamente en aquello que juró destruir. Un camino terrible que a la postre terminará por dividir los caminos de Victor y de Jace y eventualmente a enfrentarlos. En este sentido, la serie recuerda a movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, donde las desigualdades económicas y sociales llevaron a profundos y violentos levantamientos masivos de clases sociales oprimidas o emergentes. Rupturismo, revolución, violencia, diplomacia, Jace, Víctor, Vander, Silco. La serie no deja nada al azar. Son claras muestras de formas de cómo enfrentarse a un sistema opresivo, desigual y que solamente mira para los privilegios de unos pocos. Una última reflexión que quizá podemos hacer sobre la serie es la amplia diversidad que muestra. Tenemos, por ejemplo, personajes femeninos con mucha importancia, fuertes, independientes, que se salen del rol habitual de una mujer. Tenemos también personajes que reflejan discriminaciones muy potentes o problemas sociales actuales, como es la salud mental en el caso de Jinx. Tenemos también una muestra de diversidad en las relaciones sexoafectivas. De hecho, esto podemos verlo en la relación homosexual entre Kylie y Vi. También vemos una buena selección de personajes racializados, como es el caso de Ambessa, de Mel o de Echo, que además tienen un gran protagonismo dentro de la serie. Así como el reflejo de otras problemáticas y discriminaciones, como la pobreza o la desigualdad, que ya hemos comentado antes, y todo hilado con un argumento poderoso y bien construido que da forma al conjunto. En resumen, Arcane nos recuerda que estos conflictos, especialmente estos conflictos ideológicos, son profundamente humanos, arcanos e intrínsecos a las sociedades humanas. Queda muy claro cómo las relaciones personales también sufren bajo estas tensiones. Podemos verlo, por ejemplo, en Jinx, que simboliza una generación rota por los problemas sociales, mientras que, por ejemplo, Vi representa la esperanza de reconciliación, aunque también esté atrapada dentro del ciclo de la violencia. Estos personajes nos muestran cómo los sistemas sociales y políticos afectan a las personas a nivel individual y condicionan su desarrollo, su arco, su vida entera. Lo vemos con Echo y Jinx, lo vemos con Kylie y Vi, lo vemos con Victor y Jace y lo vemos en absolutamente todas las relaciones que coexisten en este universo. Y vemos cómo lo arcano, lo tecnológico y lo social nos vertebran en un baile al ritmo del steampunk. Y es que eso es parte de lo que hace buena a Arcane. No es solo que tenga un excelente guión, una buena historia o una calidad de animación excelente. Arcane es la vida, con sus conflictos, problemas, decepciones, rechazos, miedos, pero también con sus reconciliaciones, momentos felices, victorias. Es imposible no ver la serie y no conectar con sus personajes, con sus dudas, sus inquietudes o sus decisiones. Todos y todas hemos sido Jinx, hemos sido Vi, o Vander, o Echo, ya sea en este universo o en otro. Esperamos de todo corazón que te haya gustado este vídeo y si tienes algo que comentar o que añadir a las reflexiones que hemos dicho, tanto si estás de acuerdo como si no, por favor, déjalo abajo en la caja de comentarios. No te olvides tampoco de compartirlo o de suscribirte a nuestro canal si quieres más reflexiones o análisis como este. Y me encantaría despedir este vídeo con una frase que me encanta en referencia a esta serie, y es que es difícil salir del infierno, pero es casi imposible abandonar el cielo. Muchas gracias.